Sí, todo se ve bien. Gracias. Cierra la puerta ahí nomás. Bien, vamos a hablar de los mecanismos de la acción muscular. Si se fijan, hemos visto cómo el potencial de acción ha viajado por la alfa-motoneurona, ha liberado la acetilcolina, la acetilcolina a su vez ha generado el potencial de placa, hemos generado potenciales de acción en la superficie del músculo esquelético, ese potencial de acción generó la activación de estos receptores de dihidropiridina, que era una proteína sensible a voltaje, del túbulo transverso. En el túbulo transverso se generó la apertura del receptor de rianodina, que estaba unido, salió el calcio hacia el citosol. Y ese calcio se va a ir a unir hacia eh, las proteínas del músculo que generan la actividad muscular. Entonces, eso es lo que tenemos que revisar ahora. Tenemos que revisar cómo está estructurado, cómo está organizado el músculo esquelético. Se llama músculo esquelético o estriado. Entonces, algunas cosas ya las vimos. Hemos visto que tenían esta forma cilíndrica, que ustedes pueden ver en esta imagen. Llama la atención que también es una célula multinucleada, miren. Fíjense aquí, se ve una gran cantidad de núcleos. Eso significa que probablemente en el origen embrionario se originaron a partir de la fusión de varias células, ¿ya? Por eso que son células multinucleadas. La otra cosa, aquí se ve un núcleo, de hecho, vamos a poner aquí el puntero, ahí hay un núcleo, ahí hay otro núcleo, y allí hay más núcleos. Lo otro que llama la atención en esta célula, y por eso que el segundo nombre que nosotros le vamos a dar, son células musculares o fibras musculares estriadas, porque se ven estas líneas, miren, que están puestas en el sentido transversal, fíjense, esas líneas que estoy marcando ahí. Esas estriaciones tienen mucho que ver con la estructura que tienen estas células. Entonces, aquí también las estriaciones, miren, ahí se ven las estriaciones. Se ve en realidad como una suerte de bandeo, ¿ya? Aquí en una imagen obtenida por una microfotografía también se ven las estriaciones, ¿ya? En una imagen de bandeo. Y esta imagen que ustedes ya habían visto, volvemos a la misma imagen anterior, entonces hay membrana plasmática, esta membrana plasmática que está ahora en color verde, se invaginaba, se introducía al interior de la fibra. Cuando hablamos de fibra muscular, hablamos de célula muscular. Una fibra es una célula muscular. Y luego estaba conectada con esta red amplia de túbulos de retículos sarcoplásmicos, que eran los acúmulos de calcio. Y al interior, las, estos paquetes de proteínas contráctiles, que existen varios dentro de una fibra, miren, está lleno de estos paquetes que se llaman miofibrillas. Miofibrillas. Entonces, esta imagen que yo les decía, estas estriaciones, después yo les decía la palabra un bandeo, se ven bandas, se pueden ver aquí, miren, se pueden ver mejor de esta forma. Entonces se ve un patrón donde se observa que se van alternando una banda clara, una banda oscura, una banda clara, una banda oscura. Entonces, eso es lo típico de la imagen que uno puede tener del tejido muscular esquelético. Eh, Estas se llaman banda clara o bandas isotrópicas, ¿ya? Y banda oscura o bandas anisotrópicas, ¿ya? Entonces, lo interesante de esto es que da cuenta en una visión que, a pesar de ser microscópica, es más grande que la estructura molecular. O sea, esta va a ser la imagen de la disposición de las proteínas contráctiles que nos da este bandeo entre bandas claras, bandas oscuras. Y además hay otra cosa que aquí llama la atención, miren. Se ve repito, una banda clara, una banda oscura, una banda clara, una banda oscura, pero la banda clara, miren, está dividida ahí por perdón, la banda oscura, hay
hay una línea más clara en el medio. Y la banda clara está dividida también por una línea en el medio. ¿Ya? Entonces, cuando uno mira ahora, la estructura pasa desde de esta zona de bandeo. Cuando hablábamos de estas bandas claras y oscuras, estábamos a este nivel, miren. Entonces hemos pasado por músculo, después hemos estado viendo una fibra muscular. Dentro de la fibra muscular estaba la banda clara, la banda oscura, la banda clara. Y ahora nos vamos a esto, miren. ¿Qué es lo que había dentro de una célula muscular? Estos paquetes que ya hemos llamado miofibrillas, miren, donde están ubicadas las proteínas contráctiles que daban esta imagen de bandeo. Es la distribución, entonces, de estas proteínas contráctiles las que da la imagen del bandeo. Y si nos vamos ahora a un nivel más microscópico, nos encontramos con filamentos ahora. Entonces, si recuerdan, cuando mirábamos la miofibrilla de lejos, obteníamos una banda clara que se alternaba con una banda oscura y una banda clara. Al centro de una banda clara se veía una línea, miren que estoy indicando aquí, una línea más oscura. Y al centro de la banda oscura se veía una línea más clara, miren. Entonces, esta disposición, que nosotros vimos así primero, de este bandeo entre donde alternaban bandas claras y bandas oscuras, ahora lo vemos a nivel molecular. Y en realidad lo que obtenemos es lo siguiente, fíjense. Tenemos que existen el traslapamiento de dos tipos grandes de proteínas que nos vamos a encontrar aquí. Hay una proteína que está en la región central de estas bandas, que se llama la miosina, que va a formar el filamento grueso. El filamento grueso es el que está al centro de esta banda oscura. Se llama entonces la miosina, ¿ya? Y esta banda oscura también está formada en parte por otra proteína, también que está puesta en forma de filamento, que se llama el filamento delgado, que estoy indicando en este momento, y que corresponde a el filamento delgado de actina. Entonces, en la región central está el filamento grueso, que es el filamento de miosina, y traslapado con este filamento grueso está el filamento delgado de actina. Si se fijan, esta imagen que hemos dado de bandas claras, bandas oscuras, ¿cómo se origina? Se origina ya que en este segmento, que está ubicado solamente, dice, donde se ve la banda clara, que está delimitado aquí, solamente se aprecia la presencia del filamento delgado de actina. Y la banda oscura, ¿cómo se origina? En parte y mayoritariamente por el filamento grueso de miosina, pero también por el traslape que tiene este filamento grueso con la actina. Entonces, en esta zona, miren, la voy a marcar aquí justo se está traslapando, ¿ya? Se está traslapando el filamento grueso con el filamento delgado. Entonces, toda esta zona corresponde a la zona oscura. Y la banda clara solamente existe el filamento delgado. Perfecto. Si ustedes recuerdan, existía además al medio, en la región central de una banda clara, miren, ahí, existía una zona más oscura, ¿ya? Al medio de una banda clara, ahí se ve muy bien, miren, esa de ahí. Entonces está esta banda clara y hay una zona más oscura. Esa zona oscura, que está en la mitad de una banda clara, miren, corresponde a la línea Z, ¿ya? La voy a dibujar aquí. Esa es la línea Z, la que está aquí en color morado, miren.
Entonces, está dividiendo una banda clara, una línea Z. Esto que yo le acabo de decir no es solamente por que se aprendan cosas sin mucho sentido, sino porque esto determina la unidad funcional del componente muscular contráctil. A esta unidad funcional le llamamos sarcómero. Miren, entonces el sarcómero está delimitado por dos líneas Z, ¿ya? Si se fijan, justo ahí, esa es la extensión del sarcómero. Dos líneas Z, entonces están determinando el sarcómero. Entonces, ¿qué tiene un sarcómero? Desde ese punto de vista, tiene una banda oscura y la mitad de una banda clara, miren. Esa es la extensión del sarcómero. Vuelvo a repetir, el sarcómero es la unidad funcional de las miofibrillas y tiene una banda oscura en el centro, donde se están traslapando los filamentos gruesos y delgados, de actina y miosina precisamente, y la mitad de una banda clara que está formada por el filamento delgado. Ahora, hemos visto también que al centro, miren, de una banda oscura, justo al centro, tenemos una zona más clara. Miren, ahí está la banda oscura, y aquí hay una banda más clara, una línea más clara. Eso corresponde a la línea M. La línea M que está ahí entonces está justo en la mitad de la banda oscura. ¿Ya? Otras cosas importantes, vamos a sacar todas esas anotaciones. Otras cosas importantes. Nos encontramos con la... Espérense. Espérense. ¿Hay preguntas hasta acá? Por favor, traten de hablar, por favor. ¿Hay preguntas sobre esto? ¿Lo conocían, no lo conocían? Lo conocimos por histología. Perfecto, perfecto. Entonces, fíjense, me alegra que lo conozcan porque es muy importante lo que estamos viendo. Ahora, ¿qué otras proteínas se han identificado aquí? Miren, en realidad que en la mayoría de los libros lo que se presenta de respecto a los sarcómeros es esto, miren. Aparecen los sarcómeros. A ver, por aquí tengo una imagen. Esto. Aparecen los sarcómeros así como, miren, esa sería la que estoy indicando, sería una línea Z. La vamos a marcar. Sería una línea Z. Aquí estaría la otra línea Z, ¿cierto? Entonces la imagen en los libros aparece el filamento grueso, que es el que estoy marcando, pero sale como volando ahí. Miren, es como que ahí no hubiera nada. Repito, esta es una imagen que sale en muchos libros, aquí también. Como que no sale nada al medio. Y eso es algo imposible. Es imposible que el filamento grueso aparezca como nadando. Es como que no estuviera firmado en nada. Eso no funciona. Lo que hay ahí es una proteína que tiene principalmente un carácter elástico que se llama titina y es la que va a unir al filamento grueso a la línea Z o disco Z, es lo mismo. Entonces, hay una proteína que tiene básicamente un componente elástico que une también al disco Z o a la línea Z al filamento grueso que se llama titina. Y la línea Z, ¿de qué está conformada? Mayoritariamente alfa-actinina. Entonces, esa es la estructura del sarcómero. La acción muscular ocupó una gran parte de la investigación en el siglo XX, ya con personas que obviamente muy destacados que se dedicaron por mucho tiempo usando particularmente métodos de microscopía para poder
descifrar, y biología molecular, obviamente, para poder descifrar el contenido de las proteínas y la acción muscular en sí misma. Ahora, hemos hablado de filamento grueso. El filamento grueso es el que está al centro. Ese filamento grueso está formado, es un polímero, ¿ya? Y es un polímero de una proteína que se llama la miosina tipo 2. Estas son proteínas motor. Entonces, fíjense, esta es la zona o la conformación del monómero, que se ve como una cola y un bastoncito, o más bien dicho, una cabeza y una cola. Tiene forma de bastón, una cabeza y una cola. Después ustedes los van a ver en forma de dímero y se ven dos cabezas y las colas que están trenzadas. Y después ya en forma de filamento, que sería el filamento grueso, donde se observa claramente que las colas están trenzadas y las cabezas están expuestas hacia afuera, ¿ya? Entonces, esta disposición de las colas trenzadas de moléculas bastante grandes, digamos, que forman el filamento, y las cabezas hacia afuera tiene una razón de ser. Fíjense, aquí está la estructura de la miosina tipo 2, está, vuelvo a repetir, están en forma de dímero, entonces está la cabeza, las colas, esta es la subunidad pesada es la que tiene esta forma de bastón, con una cabeza y una cola, y tiene también dos unidades, la subunidad pesada es de 200 kilodalton, y también tiene dos cadenas livianas, una de 17 kilodalton, que se llama cadena liviana esencial, y otra de 20 kilodalton, cadena liviana reguladora. ¿Por qué les menciono esto? Porque esas proteínas, que en el músculo esquelético no tienen un rol de importancia, sí regulando la actividad muscular, sí lo van a tener en el caso del músculo liso. En el músculo liso sí que existe participación de estas cadenas livianas, ¿ya? No el músculo esquelético, me refiero modulando la actividad muscular. Y aquí algunas particularidades, fíjense, la cabeza de la miosina tiene una zona donde va a interactuar con la actina. Eso era evidente, ¿cierto? Según esta conformación, porque si se fijan, aquí yo estoy mostrando una cabeza y esa cabeza está interactuando con la actina, ¿ya? Y, por otro lado, miren, otra cosa que llama la atención es que la cabeza tiene una zona que es donde va a entrar el ATP. O sea, esto sugiere, muy probablemente, que esta molécula, la miosina, que por qué razón estaría recibiendo el ATP para degradarlo, ¿ya? Para darse energía, para poder generar la actividad muscular. Entonces, aquí en un dibujo todavía más decidor, nos damos cuenta que están estos dímeros de miosina tipo 2, están unidos por las colas y las cabezas hacia afuera. ¿Y con quién se están contactando? Con la actina, fíjense. Ahí está la actina arriba, la estoy mostrando, ahí está la actina. Entonces, esto ya está sugiriendo que la miosina se va a contactar con la actina. Y aquí le vamos a dibujar, ¿cierto? La titina, que ya sabíamos que unía el filamento grueso hacia el disco Z o línea Z. Listo. Dejamos unido ahí la titina. Ya. ¿Esa parte quedó clara? ¿Hay preguntas? Por favor. Todo claro, profe. Ya. Nos encontramos luego con describir cómo es la estructura del filamento delgado. Este que estamos marcando aquí, fíjense. Ahí está el filamento delgado. Acá también está el filamento delgado. Miren. Entonces, ya sabemos que el filamento grueso va a interactuar con el filamento delgado. Obvio, ¿cierto? Y nos encontramos con lo siguiente. Fíjense que el filamento delgado tiene una proteína que es la que le da el mayor soporte estructural, digamos, al filamento delgado, que es la actina. La actina está puesta aquí como a modo de collar de perlas,
sabemos que la miosina va a actuar con la actina. Y además nos encontramos con dos otros tipos de proteínas. Con la tropomiosina, que es una proteína fibrilar, que está aquí en color amarillo, miren, y que se está enrollando de un modo bastante particular con la actina. Va a pasar enrollada. Entonces, la tropomiosina y por otro lado el complejo de las troponinas, de las que tenemos troponina T, troponina C y troponina I, que tienen nombres muy sugerentes respecto a las funciones. Entonces tenemos una troponina T, troponina C y troponina I. Todo este conjunto de proteínas son las que van a formar el filamento delgado. Así que tenemos que el filamento delgado tiene actina, tiene tropomiosina y tiene las troponinas. Entonces, vean este esquema que les puede servir mucho para entender este tema. En el esquema ahora se ve la actina en color azul, miren, enrollándose como un collar. Después está en color verde la tropomiosina, miren, y el color amarillo, en color celeste y uno rosado, se ven las troponinas, pegadas en este caso a la tropomiosina. Igual que acá, miren. Entonces, aquí hay dos cosas relevantes. Yo le he dejado aquí las funciones. Fíjense, la troponina T es la que va a unir a las troponinas a la tropomiosina. Entonces, esa T viene de que se une a la tropomiosina. Por eso le decía que los nombres son muy sugerentes. Después nos encontramos con la troponina I, y esa I viene de inhibición. ¿Qué es lo que va a inhibir? Lo vamos a ver en un minuto. ¿Qué es lo que va a inhibir? Y finalmente la troponina C viene de calcio. Entonces, el calcio, ese calcio que hemos hecho salir del retículo sarcoplásmico, tiene entonces, según lo que acabamos de ver, que unirse a la troponina C. Y al respecto entonces nos encontramos con que, si ustedes recuerdan un poquitito más atrás, hemos dicho que ya nos era sugerente que el filamento grueso de miosina tuviera como esta tendencia a unirse a la actina. Miren, ahí. Entonces estas cabezas de miosina estaban apuntando hacia la actina. Entonces a ese sitio de unión en la actina de la tropomiosina, de la miosina, le vamos a llamar un sitio activo. Entonces fíjense, aquí en color rojo se puede observar el punto, el sitio donde se va a unir la miosina. Entonces, esto tiene mucho que ver con la acción muscular, porque resulta que en este punto, miren, aquí es donde se va a unir la miosina, en ese punto de la actina. Entonces, lo primero que tenemos que pensar, miren, en esa imagen, es que la tropomiosina está en reposo bloqueando el sitio de unión de la actina con la miosina. En color rojo es el sitio donde se va a unir la miosina. Por lo tanto, en condiciones de relajación, la tropomiosina está bloqueando este lugar de interacción en la actina. Y esto en el fondo sucede de la siguiente forma. Fíjense, aquí el sitio de unión va a estar en color amarillo rodeado con azul. Ahí está el sitio activo de la actina. Entonces, ¿cómo se genera la interacción entre actina y miosina? Está bloqueado en reposo. El calcio va a llegar, calcio que salió al retículo, se une a la troponina C y miren lo que hace el complejo de las troponinas. Desbloquea el sitio activo. Y al ser desbloqueado, va a poder ingresar la miosina.
¿ya? Al ser desbloqueado por la acción de la troponina C, entonces se va a desbloquear la tropomiosina, ¿ya? Muy relevante porque ya hemos visto que en la cabeza de la miosina existía actividad enzimática. Teníamos la actividad ATPásica, ¿cierto? Y esto lo que significa es que, si ustedes lo piensan, existe la posibilidad que esta actividad enzimática sea diferente, que existan enzimas que sean más eficientes para degradar el ATP y otras enzimas que sean otra variedad de la misma proteína que tenga una actividad enzimática menos eficiente. Entonces, se ha logrado identificar en el tejido muscular distintos tipos de células, ¿ya? Esos tipos de células, su clasificación está muy relacionada con el tipo de miosina que expresan. Entonces nos encontramos con tres grandes variedades: una miosina del tipo 1, una miosina del tipo 2A y una miosina del tipo 2B, que se llaman también fibras 2X. La van a encontrar en algunos libros como fibras 2X, las del tipo 2B. Entonces, ¿cómo uno puede decir, oye, son distintas isoformas? Es la misma proteína, pero son distintas isoformas, porque cuando ustedes hacen un gel, y eso es lo que se ve aquí, se ve un gel, migran a un sitio distinto en el gel. Entonces eso significa que son proteínas que son isoformas, tienen distintas características. Ahora, llama la atención que justo es la miosina del tipo 2, que son las que le dan este carácter que hemos mencionado, de que tiene la capacidad de degradar el ATP. ¿Para qué? Para poder formar estos puentes que hemos estado nombrando, estos puentes cruzados. Y a partir de eso nos encontramos con distintos tipos de fibras musculares esqueléticas, ¿ya? Resulta que existe una variedad de fibras musculares esqueléticas que... Denme un minuto. Hay una variedad de fibras musculares esqueléticas que le hemos llamado fibras tipo 1. Fibras tipo 1. Hay otra variedad de fibras esqueléticas que le hemos llamado fibras 2A y otra que le hemos llamado fibras del tipo 2B, ¿ya? Es interesante que el carácter, el cómo hemos llamado a estas fibras musculares, tiene que ver con el tipo de la miosina ATPasa que tienen, ¿ya? Entonces, esto es súper relevante porque determina distinta capacidad funcional. Y estos cuadros, ¿cierto? Que cuando uno los mira, está estudiando, los ve como horribles, dice, chuta, ¿me tengo que aprender todas estas tonteras? Sí, me tengo que aprender todas estas tonteras. Pero en realidad, yo les voy a dar un par de tips aquí para poder aprendérselo, y en realidad no tienen que memorizarlo, ¿ya? Solamente tienen que pensar lógicamente. Entonces, lo que ocurre es que en el caso de las fibras tipo 1, miren, tienen que pensar en la capacidad que tiene la miosina de las fibras tipo 1 en degradar el ATP. Entonces, fíjense, las fibras tipo 1 tienen una actividad ATPásica que es lenta, ¿ya? Fíjense, esta es la clave inicial. Actividad de la ATPasa es lenta, la fibra tipo 1. Después, si van a las tipo 2A, es rápida, y las tipo 2B rápida también. Ya. Pero esto ya nos está diciendo muchas cosas. ¿Por qué? Porque resulta que si la actividad de la ATPasa es lenta, acuérdense que la ATPasa lo que les daba la posibilidad era de formar estos puentes. Si la actividad de la ATPasa es lenta,
la velocidad de contracción también es lenta. ¿Ya? Muy sencillo. Entonces, si la velocidad es lenta, en el caso de la velocidad de contracción de las 2A y las 2B también es lenta. ¿Ya? Si pensamos en el consumo de ATP, de nuevo, yendo en esta misma línea de pensamiento, la velocidad con que se degrada el ATP es lenta, en el caso de las fibras tipo 1, obviamente que el consumo de ATP va a ser bajo, porque si yo degrado el ATP a una baja velocidad, el consumo va a ser bajo. En el otro extremo tenemos las 2B y tienen un alto consumo de ATP porque degradan ATP a una gran velocidad. Y en el caso de las 2A, el flujo, o sea, el consumo de ATP es mediano. Entonces, ahora asociemos eso al metabolismo energético, ¿cierto? Entonces, si yo tengo una amiosina, una miosina ATPasa que degrada lento el ATP, me puedo dar el lujo de tener un metabolismo de producción o una velocidad de producción de ATP que sea lento. Y eso me lo da el metabolismo oxidativo o aeróbico. En cambio, las fibras 2B en el otro extremo necesitan alta velocidad de formación de ATP. Y esa alta velocidad de formación de ATP la da la vía glicolítica, el sistema anaeróbico y también el sistema ATP-fosfocreatina. Entonces, la fibra muscular del tipo 2B tiene la expresión de la vía anaeróbica predominante, mientras que la fibra tipo 1 tiene la expresión de la vía aeróbica desde el punto de vista del metabolismo. Muy de la mano con eso. Para formar ATP, a partir de la vía oxidativa, yo necesito mitocondrias, por lo tanto, las fibras tipo 1 tienen un alto contenido de mitocondrias, obvio. Tienen una alta capilarización, porque si yo necesito formar ATP a partir de la vía oxidativa, necesito que lleguen vasos sanguíneos abundantes para poder llevar oxígeno. Entonces, si se fijan, todo esto está conectado, ¿ya? Además, ¿qué otra cosa necesitamos? Fíjense, como tienen altas necesidades de oxígeno, necesitan además una cantidad importante de mioglobina. Y esta es la proteína en el músculo que va a unir el oxígeno. Entonces, desde la hemoglobina, que está en la sangre, en los glóbulos rojos, pasa a la mioglobina y de esa forma entonces se puede formar cantidades importantes de energía por la vía oxidativa. En cambio, las fibras tipo 2B en el otro extremo, ya ustedes se han fijado que en el fondo son dos extremos, un extremo que necesita mucho la vía aeróbica, pero que hace contracciones lentas. En el otro extremo necesitamos glucógeno, miren, glucógeno porque el glucógeno es el que va a permitir la estimulación de la vía glicolítica, ¿ya? Y finalmente va a tener, esto se va a asociar a contracciones de distinta velocidad. Entonces, la fibra tipo 1 tiene una contracción mantenida y lenta, mientras que en el otro extremo tenemos fibras tipo 2B que tienen contracciones rápidas, pero que duran poco, ¿ya? Entonces, si se fijan, a partir de este análisis, de este orden de análisis, ustedes pueden identificar cuáles son completas las características. En el extremo, piensen esto en una persona cualquiera, una persona sana, por ejemplo, el sóleo, miren, tiene un 80% de fibras del tipo 1. Tibial anterior también, 70%. Mientras que el bíceps, un 40%.
Entonces, ¿qué es lo que significa esto? El sóleo es un músculo que está relacionado con la postura. Entonces yo tengo que ser económico para mantener la postura. ¿Y cómo logro ser económico? Miren, lo logro utilizando predominantemente fibras tipo 1, que esas fibras tipo 1 tienen una velocidad de contracción lenta, pero consumen poco ATP. Y como consumen poco ATP, entonces yo voy a poder mantener ese tipo de contracciones por mucho tiempo. Músculos posturales, ¿ya? Así que, y en el otro sentido, por ejemplo, el bíceps está relacionado, no está actuando todo el tiempo. El bíceps está relacionado más que nada con tareas eventuales de hacer fuerza, ¿cierto? Y entonces ahí yo voy a necesitar más bien contracciones rápidas, ¿ya? Por lo tanto, tengo más contenido de fibras tipo 2B, pero que tienen alto consumo de ATP asociado a la contracción. Por lo tanto, va a predominar el metabolismo o la vía glicolítica. Entonces, si se fijan, esto está muy relacionado con el tipo de función que tiene el músculo, el porcentaje que tiene de cada fibra. Si yo tengo músculos que están relacionados con tareas de fuerza, evidentemente voy a tener una mayor presencia de fibras tipo 2B y tipo 2A. Y músculos posturales, fibras tipo 1, porque eso me convierte en más eficiente desde el punto de vista del funcionamiento. Ahora, muy asociado a este concepto de fibra muscular, ¿ya? Tenemos la idea o el concepto de unidad motora. Entonces, una unidad motora, si recuerdan al inicio de la clase, hablábamos de las alfa motoneuronas. Una unidad motora tiene o está formada por una alfa motoneurona y todas las fibras musculares que inervan. Entonces, esto nos da la idea de que si yo tengo una motoneurona, es muy probable, como se ve aquí en el esquema, que una motoneurona inerve a más de una fibra. Miren, ahí está esta es la alfa motoneurona, la que estoy indicando, y está inervando más de una fibra, ¿ya? Y entonces encontramos tres tipos de unidades motoras. Hay unas unidades motoras lentas, que están formadas por una alfa motoneurona y que están inervando principalmente fibras musculares del tipo 1, vuelvo a repetir, fibra muscular son células musculares del tipo 1. Después tenemos en el otro extremo unidades motoras rápidamente fatigables que van a tener unidos fibras musculares del tipo 2B, estas fibras que necesitaban de un componente principalmente glicolítico o de fosfocreatina. Y en el centro tenemos otras unidades motoras que inervan fibras del tipo 2A que se llaman rápidas resistentes a la fatiga, que son fibras del tipo 2A. Entonces, miren lo que sucede con dos parámetros. El primer parámetro, la posibilidad de generar fuerza. Se forman menos fuerza, ahí está la fuerza en el eje Y, y las unidades motoras lentas son las que forman menos fuerza. Entonces, esto recalca lo que yo les decía hace un rato. Nosotros necesitamos, si tienes que hacer una contracción lenta y mantenida, como por ejemplo un músculo postural, como el sóleo, no vas a gastar mucha energía asociada a eso, ¿ya? Tienes que ser económico, entonces tienes que tener un sistema que no te implique mucho gasto de energía, porque vas a estar, si estás de pie todo el momento, ocupando el sóleo. En cambio, se ocupa el bíceps braquial, por ejemplo, para levantar algo que está en un escritorio, unos libros de un escritorio, nos vamos a encontrar que vamos a utilizar más el bíceps braquial, que tiene más contenido de fibras rápidas, ¿ya? Y si tiene más contenido de fibras rápidas, esto está relacionado con que este tipo genera una mayor cantidad de fuerza, ¿ya? Las rápidamente fatigables. Y en el centro nos quedamos con unas que son
rápidas resistentes a la fatiga, que como ya hemos dicho, estaban relacionadas con fibra del tipo 2A. Perfecto. Ahora, ¿qué pasa con la tasa de fatiga? Otro parámetro. Ahora en el eje Y está cuánto dura este músculo sin que se fatigue, sin que disminuya la capacidad de formar fuerza. Y si se fijan, el fenómeno es totalmente contrario. Las fibras lentas pueden estar mucho rato realizando actividad muscular. Claro, despliegan menos fuerza, pero duran mucho. Entonces, eso es lo que a mí me genera que el sóleo yo lo puedo estar ocupando un montón de rato, pero no se va a fatigar. Después me encuentro con, en el otro extremo, las unidades rápidamente fatigables, miren, que formaban, que desplegaban mucha fuerza, pero que se fatigan muy rápido. No pueden durar mucho en el estímulo. Y las rápidas resistentes a la fatiga, que tienen una capacidad intermedia entre ambas. ¿Ya? Entonces, aquí viene otra cosa importante. Espérense. Vamos a mirar una cosa. Aquí viene otra cosa importante. Resulta que existe un principio que se llama el principio del tamaño. ¿Ya? ¿Y esto qué es lo que quiere decir? Quiere decir que existe con mayor probabilidad, si yo estoy haciendo un esfuerzo leve, se reclutan con mayor probabilidad las unidades motoras de tipo lento. Vuelvo a repetir, somos económicos. ¿Ya? Entonces, si hago un ejercicio moderado, voy a empezar a reclutar ahora, miren, unidades motoras del tipo lento igual, pero ahora ya empiezo a reclutar unidades motoras que son resistentes a la fatiga y rápidamente fatigables. Y finalmente, si el esfuerzo es severo, con mayor probabilidad van a ir aportando mucho más las rápidas resistentes a la fatiga y las rápidamente fatigables. Entonces, nosotros somos, vuelvo a repetir, muy eficientes. Cuando nosotros necesitamos reclutar estas unidades motoras rápidamente fatigables, que estaban formadas por fibras del tipo 2B y resistentes a la fatiga, fibras tipo 2A, y pensamos nuevamente en su metabolismo, miren, las 2B tenían una actividad de la miosina que era rápida y la 2A también, y la velocidad de contracción eran rápidas de las 2B, pero tenían un alto contenido, un alto consumo de ATP. Entonces solamente cuando yo tengo la necesidad de hacer fuerza, voy a reclutar estas unidades motoras, pero voy a estar poco tiempo con posibilidad de ejecutar esa fuerza más alta porque, como ustedes han visto, la tasa de fatiga es muy alta en las fibras del tipo rápida. ¿Ya? Entonces, por eso que se genera este orden de reclutamiento. Si el ejercicio es leve, yo recluto unidades motoras lentas. Y si va aumentando la intensidad, va aumentando la posibilidad de reclutar unidades motoras del tipo rápida, si el estímulo es mayor. Así que eso es súper importante respecto a la actividad muscular, el cómo yo recluto, el cómo soy capaz de ir usando estas unidades motoras. ¿Ya? Fíjense, ahí de nuevo está la distribución de los distintos tipos de fibras marcados con exámenes enzimáticos en este caso. Y para terminar, tenemos que cuando yo estoy estirando un músculo, ¿ya? Esto tiene que ver con las propiedades mecánicas de los músculos. Cuando yo estoy estirando un músculo, me voy a encontrar con que hay un momento, miren, desde la longitud, podríamos llamar longitud en reposo de ese músculo, miren, la longitud 0. Si yo logro, miren, disminuir la longitud, me voy a encontrar en primer lugar con lo siguiente. Fíjense,
que en la medida, esto es importante en varios aspectos, también para el corazón. Entonces, si yo voy aumentando la longitud del músculo, miren, cada vez va aumentando la tensión en esta zona, bajo la longitud en reposo. Después, fíjense que esto se descompone en dos componentes. Dice tensión activa y tensión pasiva. ¿Qué es la tensión activa? La tensión activa tiene que ver con los sarcómeros, ¿ya? La tensión activa, entonces, podrían anotarlo ahí en sus apuntes, tiene que ver con los sarcómeros. Son los sarcómeros los que forman la tensión activa. Y la tensión pasiva son los componentes no contráctiles del músculo, porque ustedes entenderán que el músculo tiene una importante cantidad de membranas, hay componente, hay líquido adentro, y que si ustedes empiezan a estirar el músculo, también eso va a ir aumentando la tensión. Entonces, más allá de la longitud de reposo, yo estoy estirando el músculo, miren, y estoy tensando las fibras, y eso hace aumentar la tensión pasiva de este componente no contráctil, ¿ya? Membranas, básicamente, membranas, ¿ya? Y líquido. En cambio, miren lo que le va ocurriendo a la tensión activa. La tensión activa, que es esta línea roja, empieza a disminuir la capacidad de generar fuerza. Entonces, ¿esto qué es lo que quiere decir? Que el sarcómero va a tener una parte, miren, aquí están reunidos, en la línea azul están reunidos la tensión activa y la tensión pasiva, ¿ya? Entonces, aquí, bajo la longitud de reposo, está solamente la tensión activa, que yo la estoy marcando. Solamente la tensión activa explica toda la tensión total bajo el reposo. Entonces, esto lo que significa que bajo la longitud cero, en la medida que yo voy aumentando el largo del músculo, voy aumentando la capacidad de generar tensión. ¿Y quién genera eso? Exclusivamente el sarcómero. ¿Ya? Vuelvo a repetir. Bajo la longitud de reposo, yo tengo esto. Miren, así. Si yo estiro más el músculo, mayor fuerza. ¿Ya? Pero aquí solamente está la acción del sarcómero. Pero si yo me paso ahora de la longitud cero, empieza a decaer la capacidad de generar fuerza del sarcómero. Y eso es muy lógico, miren, porque lo que en el fondo está demostrando que el sarcómero, que era esta unidad funcional que nosotros hemos encontrado, miren, esta, ¿cierto? La que estaba limitada por dos líneas Z o dos discos Z, tiene una longitud óptima, tiene una longitud donde el grado de posicionamiento de los filamentos de actina y miosina es mejor. Entonces, fíjense, en la medida que usted va estirando más el sarcómero, en rango fisiológico, mayor tensión, porque eso significa, miren, que las fibras se van posicionando mejor, las fibras de filamentos gruesos y delgados. Pero si usted lo estira mucho, miren, va a empezar a disminuir la fuerza. ¿Y por qué disminuye la fuerza? Porque si estira mucho, disminuye la interacción entre los filamentos gruesos y los filamentos delgados. O sea, desde aquí hasta acá, desde 75%, que sería un rango subóptimo, hasta 100%, que es el rango óptimo, va aumentando la fuerza que generan los sarcómeros y a partir de 100 va disminuyendo porque usted está sobreestirando el sarcómero, ¿ya? Así que esto es importante, recordar que hay una longitud óptima. Esa longitud óptima aproximadamente está entre los 2 micrómetros y los 2,25 micrómetros. Ahora, las razones para que la interacción sea mejor, piensen mucho en este esquema que yo les dejé aquí. Si el punto 100 es donde mejor interactúa el filamento grueso con el delgado. Si estamos bajo el punto 100, que sería aquí, ¿cierto? En esta zona, bajo el punto 100, bajo la longitud en reposo, usted se va a encontrar con que si estira el sarcómero cada vez genera más fuerza.
hasta que llega a la longitud óptima. Y si usted sobreestira el sarcómero, va a caer en esta situación, donde la probabilidad de interacción entre filamento grueso y delgado es menor. Ahora, finalmente, no solamente es un tema físico de interacción entre actina y miosina, no solamente es un tema físico, sino que también tiene que ver con otra cosa, tiene que ver con que la sensibilidad al calcio cambia con la longitud. Entonces, para esto un gráfico, miren, si usted estira el sarcómero, ¿recuerdan cuánto era la longitud óptima? Entre 2 y 2,25. Entonces, si usted va estirando el sarcómero hasta 2 o 2,25, mire, cada vez aumenta la generación de fuerza. Pero esto también, se genera más fuerza si usted tiene acceso al calcio. O sea, son dos los factores. Por un lado, el largo del sarcómero determina una mejor interacción física, pero por otro lado, el largo del sarcómero también mejora la afinidad por calcio. Y si yo tengo una mejor afinidad por calcio, obviamente que eso va a generar que sea capaz de generar una mayor tensión. Bueno, eso lo dejamos, tiene que ver con otra cosa. Entonces, volvemos a la presentación. ¿Me están viendo a mí ahora? Sí. Ya. Necesito, por favor, que hagan sus preguntas respecto a esta clase. Necesito que hagan sus preguntas. ¿Podría repetir lo último, lo de la afinidad con el calcio? Sí, sí, claro, mira. Es muy sencillo. Esto se trata de lo siguiente. Si tú recuerdas, nosotros encontramos que existía una longitud óptima, ¿cierto? ¿Dónde se podía ver esto de la longitud óptima? Aquí, mira. En la medida que aumentabas, ahí, en la medida que ibas aumentando la longitud del sarcómero, iba aumentando la capacidad de generar fuerza, ¿ya? Hasta llegar a una longitud óptima. Y en la longitud óptima es donde formas más fuerza. Pero no solamente esto se trata de una mejor situación, podríamos decir, interacción física, geométrica, entre el filamento grueso y el filamento delgado. Si te fijas, bajo 75 no interactúa bien el filamento grueso con el delgado. Está sobremontado. Si vamos más allá, empieza a disminuir la interacción. Si vamos más allá del 100%, disminuye la interacción. Entonces, de lo que se trata es que no solamente es la interacción física, sino que eso también afecta la afinidad por calcio. Entonces, si tú tienes sarcómeros que cada vez les va aumentando la longitud, también va aumentando la afinidad por calcio, hasta ese punto que hemos hablado de 2,2. Si te fijas, en este rango está hasta 2. Entonces, en ese rango va siempre aumentando, ¿vale? Si tuviéramos que nos pasamos de ese rango, ya sabemos que el componente de los sarcómetros va disminuyendo la fuerza. Pero recordar que son las dos cosas, tanto la interacción como la afinidad por calcio. No sé si, Ya. no sé si Sí, respondo a tu pregunta, estimado amigo. sí, yo hago súper claro. Muchas gracias. ¿Más preguntas? ¿Más preguntas? Bueno, oye, yo no sé cómo funciona esto. Me imagino que les tengo que mandar la clase, ¿no es cierto? Sí, por favor. Claro, si tú mismo, Martín, mándame tu
tu correo por aquí, por el chat, para poder mandarte las clases. Ahí está. Ya. Vamos a copiar el tiro el correo aquí. Entonces, Martín Marambio, ¿no es cierto? Sí. Ya, Martín. Oye, bueno, yo quisiera, obviamente, que decirles que me quedo un poco preocupado porque no participaron tanto. Sí agradezco a las personas que participaron. También entiendo que es normal, ¿ya? Es normal porque es un día sábado, en fin, pero también uno espera que participen un poco más, ¿ya? Pero, en fin, yo me quedo tranquilo también porque he tratado de ser lo más claro posible, ¿ya? Así que eso, espero que el segundo semestre poder conocernos. Voy a tratar de viajar allá a hacer un par de clases, así que ahí nos vamos a tratar de conocer. Pero me quedo contento por todo lo que hemos pasado, lo que hemos avanzado. También quiero decirles algo que en realidad ustedes no lo saben porque no están comparando distintos sitios donde se da esta carrera, pero yo creo que tener un curso de fisiología anual es un lujo, ¿ya? No en todas las universidades hay cursos de fisiología anual y eso a mí ustedes tienen dos cursos que están pegados y eso de verdad es algo muy bueno para ustedes como médicos, ¿ya? Porque de verdad están aprendiendo la fisiología de buena forma. Así que siéntanse muy seguros en eso y que además eso les dé un aliciente para seguir avanzando, ¿ya? En otras partes la fisiología dura un semestre y pasan todo muy rápido, en fin, no se alcanza a aprender tanto. Así que eso, sin más nada que decirles, que tengan un bonito día, ¿ya? Y un gran saludo por allá a todos. Cuídense. Gracias, profe, que la haya súper bien. Chao, profe, muchas Igual, cuídense, que estén muy bien.